Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela y el día de hoy, como siempre, bien pompeado porque son esos episodios que yo no tengo que hacer tanto trabajo porque traigo un experto que lo haga por mí. Y el día de hoy tengo una persona que sería su segunda vez en el programa, pero es que, ¿verdad? Él soltó un nuevo paper y queremos hablar un poquito de eso, aparte de muchas otras cosas, pero conmigo yo tengo el honor y, ¿verdad? Y el placer de conocer a este ser humano tan maravilloso, Jorge Vélez Warbe. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos, Agustín, gracias por la invitación. Muchas gracias. Mano, estoy bien pompeado, porque no tenía ni idea cuán la gente se iba a pompear con tu primer episodio. Yo estaba bien pompeado en conocer cómo es que sabíamos las edades de las cosas que encontrábamos y por qué sabíamos si tenían 1 millón, 2 millones, 3 millones, que se lo vamos a resumir un poquito a la gente ahorita, para que tengan idea antes de seguir con la segunda parte de, ¿verdad? Del episodio, por ponerlo así, se puede decir la parte Importante tener el contexto de tiempo, cómo sabemos, no es que nos de... estamos sacando de la manga las edades. Exacto, para los que ¿verdad? Para los que no saben, tú eres paleobiólogo, sí. También trabajas en el Museo de Ciencia Natural, ¿verdad? De California. Estoy aquí en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, soy el curador de mamíferos marinos, estoy a cargo de las colecciones de fósiles de mamíferos marinos y de mamíferos marinos actuales, esqueletos, tejidos, de todo un poco. Exacto. Es una de las colecciones más grandes en el mundo. Está dentro de las top 5. Diantre, loco, ¿eh? Eso es como que mucho decir, ¿no? Sí, sí. Wow. ¿Tú tienes idea de cuántas colecciones, digamos, no solo pedazos, que si un hueso o algo, digamos que colecciones, bueno, si quieres añadir entre pedazos y eso también, pero de colecciones enteras, como que encontraron, no sé, una ballena o un reptil entero o etcétera, número... Pues fósiles, encontrarlos enteros es poco común. Usualmente para que eso ocurra tiene que haber sido un evento tipo catastrófico, no sé, una tormenta, algo que los haya enterrado rápidamente. Porque usualmente, ¿verdad? Los animales en el océano, especialmente si estamos hablando de ballenas, pues puede que se mueren, se hunden, pero después empiezan los gases, a formarse gases por el proceso de descomposición, entonces flotan y mientras están haciendo lo que llama el float and bloat, se van cayendo pedazos, las extremidades, las partes del cráneo, las aletas, la cola. Entonces el esqueleto va flotando y se va desarticulando. A eso añádele también los carroñeros, ¿verdad? Vienen tiburones y se aprovechan. Otras especies de peces, quizás hasta cosas como orcas. Empiezan a deshacer el cuerpo y el esqueleto, entonces todo queda regado. Sí, incluyendo las corrientes, me imagino, del agua las también. Corrientes, sí. Entonces completos no son tan comunes en las colecciones. Sí tenemos, lo que casi siempre usamos para identificar las especies son partes del cráneo, ¿verdad? El cráneo pues, es compuesto de muchos huesos diferentes y pues nos ayuda a entender un poco mejor las relaciones entre las diferentes especies. A veces para algunas cosas particulares, podemos llegar hasta cierto punto usando el esqueleto. Por ejemplo, en la región del Caribe es bien común encontrar, en Puerto Rico también, encontrar costillas de dugongo. Son bien características, son bien densas, son como gorditas y súper densas. Y ya eso, por proceso de eliminación y porque casi no existe ningún otro animal que tenga esas características, sabemos alguna especie de dugongo, que había muchas. Entonces no puedes decir especialmente cuál, pero puedes llegar hasta un punto. Y es una información, ¿verdad? Que te sirve para algunas cosas. Lo ideal es encontrar el cráneo con las mandíbulas, con dientes, si era algún animal que tenía dientes. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En total, las colecciones aquí tenemos miles de ejemplares. Wow. El museo como tal tiene, entre todas las colecciones tenemos
35 millones de objetos. What? Entonces, Wow, eso es un montón. sí. Claro, Ah. o sea, piensa también, y no necesariamente ocupa mucho espacio, porque hay cosas Sí, como, puede ser del tamaño del lápiz. tenemos en entomología, tenemos una colección increíble de moscas, por ejemplo. Entonces son frasquitos, o aquí mismo en paleontología de vertebrados tenemos un montón de dientes de diferentes especies de roedor que son bien chiquititos, ¿verdad? Ajá, Pero cada uno representa posiblemente un individuo aparte, o sea, tiene un número de catálogo, porque pues se conectó en una fecha específica, en un lugar específico, entonces todo tiene un número de lugar donde se colectó y un número de ejemplar. mano, Entonces, todo, y qué, eso qué cool que para cada menciona objeto eso mismo de la abeja, porque yo no tenía idea que habían tantas abejas tampoco. Son como 10, ¿sabes? Digo, moscas, perdón. sí, Mano, los otros días estaba escuchando otro programa y me di cuenta, el muchacho dijo que son sobre, no sé si era 16,000 o una ridícula, un número un ridículo número ridículo, sí. de moscas, o sea, que se consideran mosca, no tiene que ver con ningún otro insecto, no, mosca. Mosca. Sí, aquí mi colega de entomología hace, no sé, 4 o 5 años atrás, él y sus colegas describieron como 30 especies de moscas. Él estudia las moscas que son bien chiquititas, entonces siempre pasan desapercibidas y alrededor de todo el condado de Los Ángeles tienen trampas en diferentes partes de la ciudad, trampas de insectos. Todos los insectos terminan en un frasco y después los van separando por diferentes categorías y estudiaron, se llaman moscas fóridas, forid flies, y describieron 30 especies que se conocen porque las colectaron aquí en el condado de Los Ángeles. Ahora, Sí, estos grupos son tan poco estudiados que no se sabe a ciencia cierta si es que todas estas especies son endémicas de aquí del condado de Los Ángeles o si hay especies invasoras, porque aquí hay uno de los puertos más grandes en Norteamérica y obviamente llegan un montón de cosas o han llegado un montón de cosas de manera invasiva. Entonces no se sabe, como casi nadie estudia estas moscas. Mano, y está brutal. Yo sé que no es exactamente tu tema, pero es que en verdad a mí me estuvo tan shocking de que incluso algo con las moscas que aprendí es que no solo las abejas son las que polinizan, las moscas también polinizan. Sí. Y actually, tanto que nos encanta el chocolate a la mayoría de los seres humanos, el chocolate de la planta de cacao no se polinizaría si no fuera por moscas, porque las moscas son una especie de mosca que es bastante pequeña para poder entrar ahí, que no cabe en la abeja, son las que polinizan las plantas de chocolate para que haya chocolate. Sin esas moscas no existiera el chocolate, porque las abejas no las polinizan. Exacto. Sí, siempre que la gente piensa en polinizadores, lo primero, creo que las abejas es el ejemplo más popular, pero hay tantos otros, moscas, avispas, hay tantos otros insectos y otros organismos también, ¿verdad? Que ayudan al proceso de polinización. Es increíble, si te pones a sacar cuenta, bueno, puede que si desaparece la abeja europea, la avis mellifera, sería triste, pero no sería completamente tan catastrófico como quizás lo pintan. Ajá. Porque pues, sí hay un montón de otros colonizadores, también hay otras especies de abejas. Por ejemplo, en Puerto Rico hay abejas nativas que son también ayudan al proceso de polinización, entonces, y otros insectos. Sí, Pero la sí. gente siempre piensa, hay que salvar a las abejas, son los únicos polinizadores. No, no son los únicos No, polinizadores. creo que en cuestión de las moscas, yo creo que las moscas polinizan alrededor de un 75% de las mismas plantas que polinizan las abejas. So, yeah. No, Estadísticamente no estaríamos tan mal. no estaríamos tan mal, pero no deberíamos de joder con la abeja anyway. Pero hay que mantener el balance, eso es todo. Sí, claro. El balance, eso es todo. Pero, Jorge, vamos a lo que vinimos. Ya explicaste un poquito de que, ajá, pues, hopefully uno consigue la mayor parte del cuerpo, pero
no es así como lo ponen en las películas, que hacen un excavamiento y está el cuerpo perfecto, un shape. Eso casi nunca ocurre. Sí. Y peor aún, no es como que la primera vez que hablamos yo tenía una idea, porque usualmente en materiales como isótopos, cuando yo hablo como en física cuántica, hablo de isótopos, y yo tenía la idea medio errónea de que, por ejemplo, en física se habla mucho de los silcones, que los silcones guardan, ¿verdad? Básicamente material radioactivo como el uranio, y mientras va pasando el tiempo se convierte en otro elemento, y conocemos el tiempo que tiene que pasar para que ese uranio se convierta en otro elemento. Torio, Pero sí, yo creo que es lo que se usa para pescar, que pesa, plomo. plomo, se convierte en plomo. El uranio se hace plomo, ¿no? ¿O me equivoco? No me acuerdo. Yo creo que es plomo, pero no Ahí sé. no me acuerdo. No sé, creo que el Plomo, uranio... el plomo tiene es uno de los isótopos que se ha utilizado. En mi línea de trabajo, que trabajo con o estudio animales marinos, lo que casi siempre usamos es estroncio. Sí, es uranio plomo, ahora me acordé. Sí. Y ese sirve con rocas volcánicas. Ajá. Es muy bueno para fechar rocas volcánicas. Pero como casi yo no interactúo con rocas volcánicas, en mi caso tratamos de encontrar restos de moluscos, ¿verdad? De bivalvos, tubos ya sean ostras, bivalvos grandes, ostras, tubos de kufu, que es una especie de bivalvo que hace unos tubos de carbonato de calcio que atrapan estroncio. Estroncio es un isótopo estable, entonces tiene una cantidad medida de cómo decae y como se guarda este tipo de organismos. Si encontramos, no sé, una capa de ostra y encima de la capa de ostra tenemos fósiles de animales marinos, podemos tratar de fechar esas ostras. Entonces tenemos una edad máxima, ¿verdad? Porque está por debajo. Y si encontramos otra capa de ostras por arriba, lo fechamos, entonces tenemos una edad mínima. Entonces eso nos da un margen para la edad de cuando vivió este otro organismo que encontramos entre estas capas de ostras, por ejemplo. Para Sí. la gente que está escuchando, que esto está súper fascinante, para la gente que solamente está escuchando, básicamente lo que Jorge dijo es que imagínense que hay una cantidad, ¿verdad?, de fósil que está cerca del suelo, hay una que está un poquito sobre esa capa, que entonces ese elemento ya ha cambiado, y por el tiempo que tarda en cambiar, ellos pueden deducir, pues si esta capa de fósil está por debajo de esta otra capa que ya... ¿verdad? Cambió por whatever cantidad de tiempo, sabemos que lo que está abajo tiene que ser más viejo, y ya pasó tanto tiempo, y si hay una capa por encima de la capa, ¿verdad?, de que ya está, ¿verdad?, esos isótopos han cambiado, pues entonces tenemos tiempo mínimo y tiempo, ¿verdad?, tiempo mínimo el más arriba que está, y tiempo máximo o más tiempo que ha durado el que está debajo de esa capa de tiempo, por ponerla así. Sí. Sí, y eso nos ayuda, ¿verdad?, a poner en un contexto de tiempo a escala de millones, nos ayuda a entender cómo han cambiado los organismos, teniendo esas edades bien definidas o en qué momentos en la historia de la vida se encuentran estos diferentes animales. Entonces, pues podemos tratar de entender patrones evolutivos, tasas de cambio evolutivas, entender procesos que quizás que pasaron en el pasado, interpretarlos quizás de mejor manera y quizás hasta correlacionarlos con otros eventos a escala más local o global que ya se conocen, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que se pueden correlacionar con momentos en la historia donde no había capas polares o momentos que el planeta era muy caliente o en épocas más frías. Entonces, sabiendo bien estas edades, se puede tratar de hacer ese tipo de correlación y ese tipo de interpretación, porque pues no tenemos un TARDIS, un DeLorean para poder viajar atrás en el tiempo.
Entonces, esto es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Tratar de hacerlo leyendo, de cierta forma, leyendo el registro de las rocas, ¿verdad? Estudiando las rocas y los fósiles, que son los restos de animales que vivían en el pasado, en estos diferentes periodos de tiempo. Ok, ok, qué brutal, qué brutal. Wow, me encanta cómo lo explicas, porque sí, exacto. No necesariamente es solo para saber, mira, había vida de esta especie hace 3 millones de años. No, es que, mira, esa especie que se parece un montón, que eso me recuerda al paper anterior que te habías tirado del coquí de Puerto Rico, Sí. que el tamaño si no me equivoco, era como del fémur, era. Del húmero. Del húmero, era muy parecido a otros de coquí, ¿verdad? O ranas parecidas, pero no era idéntico. O sea que ese, si no me equivoco, era un poco más pequeño, o estoy En equivocado. cuestión de tamaño, no era muy diferente a algunas de las especies de coquí que existen hoy día, pero la morfología de cómo las pocas características que se observaban en el húmero, que es el hueso del brazo, ninguna era idéntica a las especies de coquí con las que comparamos. Entonces sabíamos que era un coquí, sabemos que es una especie de coquí, pero no es ninguna de las especies con las que comparamos, por la edad, ¿verdad? Que tiene como 29 millones de años o 30 millones de años. Muy probablemente es una especie completamente diferente, porque las especies usualmente no duran por periodos tan largos de tiempo. Se extinguen o evolucionan. se extinguen y son reemplazadas por una especie relacionada por algo parecido. Entonces, pero no teníamos lo suficiente como para meternos, irnos de lleno a nombrarlo, a darle un nombre de especie. Espero que algún día encontremos más y podamos decir, ok, mira, y le ponemos, no sé, puertorricense ya está tomado, buscaremos algún otro nombre. Boricuicense. Borikensis. Borikensis, mira, ahí está, ya lo resolviste. No, pero exacto, está brutal porque podemos verlo de más de una manera, no solo por saber si existía en aquel tiempo, sino de que tiene rasgos que era diferente hace, ¿verdad? Sea por la evolución o porque en verdad esa raza en específico se murió y no parió más. Pero hasta diciéndolo medio como el chiste slash adivinanza esa que dicen, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Y es como, no, eso no es ninguna adivinanza, nació la gallina, nació de otro pájaro que no era una gallina y esa primera, aquel pájaro, whatever, cuando parió algo que había cambiado, ¿sabe? Y después siguió cambiando, ¿sabe? So, no hay trivia ahí. Nació la gallina primero y la gallina vino primero que el huevo. El huevo. Digo, el huevo salió y de ese huevo pues parió la gallina. pero ajá, tú sabes, está súper interesante eso, exacto. Y entonces, algo que me encanta mucho también es esa idea de que tú explicaste también, porque quería tocar eso para que la gente esté al tanto con nosotros. Tú me explicaste bien de eso mismo, como que si yo voy ahora mismo y consigo, no sé, una cabeza puede ser de dinosaurio, que todo el mundo sepa que es de dinosaurio, pero yo no marqué dónde la conseguí, ni cuánto fue la profundidad de la piedra, ni nada de eso, se chavó. Yo no podría completamente decir. No tiene información. O sea, si ese tipo de información. Bueno, primero que cualquier fósil que encuentren, pues lo ideal es que lo dejen ahí y le tomen fotos con algún tipo de escala, sea un chavo, una moneda, un dólar. Si tus zapatos, si tú eres 6'12", por ahí al lado, 6'5", por ahí cualquier cosa, una escala, una foto y consulten a un experto. No se pongan a excavar, porque son muchos detalles que nosotros buscamos al momento de excavar un fósil para tener el contexto completo, ¿verdad? De cómo era el ambiente donde vivía este animal, ¿verdad? Porque si hay un fósil quiere decir que hay otros más. Entonces también usualmente tomamos nota
de qué más se encuentra alrededor. Y muchas veces no son tan obvios, para gente que no está entrenado, que no tiene tanta experiencia buscando fósiles. Y también hay formas de poder excavar los fósiles con cuidado, de preservar parte de esa información y de que no se rompan. Que a veces puede que vea un pedacito, no sé, la punta de un diente, y detrás de esa punta del diente hay un cráneo enorme. Y si no tienes cuidado, si no tienes ya ese tipo de, no vas con ese tipo de Esa pensamiento herramienta. de que Ajá, aquí esa puede haber algo herramienta. más grande y te pones a escarbar, lo puedes dañar. Ajá, ajá. Y entonces se daña, entonces, información que se pierde. Y siempre es bien importante saber qué lugar específicamente se encuentra, porque pues ya existen mapas geológicos y ya consultas un mapa geológico y tienes una idea inicial del tipo de roca, la edad, qué más posiblemente puedes encontrar ahí, o puedes meterte a la literatura científica y buscar información. ¿Qué más? Por ejemplo, si encuentro un fósil en la formación San Sebastián, pongo a buscar online, ok, ¿qué se conoce de la formación San Sebastián? Y me puedo ir empapando de esa información, como para comparar con lo que acabé de encontrar, por ejemplo. Y así, entonces si ese tipo de contexto se pierde de la localidad, profundidad o altura, si es una montaña, si en esa información los fósiles son casi como un pisapapel, no te sirven de mucho. Sí, sí, algo que estaba aprendiendo la otra vez, y tú me puedes corregir si me equivoco, es que mucho, bueno, no mucho, en verdad hay como 2 artículos, porque alguien mencionó algo de que para cuando los dinosaurios existían, no habían flores. Y me puse a buscar de eso y leí como 2 artículos y no están súper claros en ellos, pero entonces eso me vino a la mente, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, que no solo saber qué tipo de piedra hay para saber cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Cuánto tiempo ha pasado ese fósil ahí, sino también qué tipo de ecosistema era en Sí. el que vivía esas viejas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, aparentemente cuando los dinosaurios estaban, la fauna y etcétera que había, no había mucha flora. Como que aparentemente después de que ellos se murieron y pasó el desastre y qué sé yo, empezaron a nacer nuevas plantas y flores y etcétera. Y no sé si eso tiene que ver un poco también con los Homo floridians, ¿sabes? No tengo idea. Sí. Pero, Eh, pero exacto, pero esa parte es la que, ¿verdad? Me puedes decir como que no solo es importante ver en qué terreno se encontró, ¿verdad? Cuán profundo está el fósil para saber cuánto edad tiene también, sino sí. también se puede saber lo que está sobre el Sí, fósil, qué tipo de ambiente es. el contexto paleoecológico, ¿verdad? Eso mismo. Eh, por ejemplo, una de las localidades donde trabajo mucho en Puerto Rico, pues tiene restos de gavial, tiene restos de dugongo, tiene ostras, erizo. Entonces yo poniendo todo en el mismo horizonte, entonces poniendo Ajá. todo en contexto, como que puedes casi reconstruir la fauna marina y quizás parte de la flora por asociación, ¿verdad? Porque a veces Ujú. es bien raro que se preserven fósiles de plantas y de huesos que se preserven en el mismo sitio por la química, ¿verdad? Que se genera durante el proceso de preservación. Como que no, es bien raro que Ok. solapen. Pues mira, por ejemplo, para la gente, para que sepan que un dugongo, Así. ¿verdad? Son animales que parecen mucho Dios mío, Manatí, son los manatí. Son los parientes cercanos parientes, de los manatí. los parientes de los manatí, que los manatí son gigantes, loco. Yo vivo aquí en Saint Pete y he estado en la playa y me han pasado por el lado, son grandes Sí, con ganas. son como un torpedo. Ajá, son bien grandes, son bien grandes. Incluso ¿verdad? La aleta de atrás es
súper grandes, hay unos que Sí. son gigantescos, Yo pero... yo siempre, cuando los veo, siempre pienso que siempre me acuerda como, me hacen pensar como en un torpedo, como es la película. Me estoy blanqueando ahora. Hay Doctor Strangelove. No sé si has visto esa película, una película vieja. No me acuerdo. Y hay una parte que es sobre, es sobre guerra, es sobre la Guerra Fría. Y hay una parte que tienen tirado una bomba. Y creo que es sobre la Guerra Fría. Tienen tirado una bomba y la bomba no sale. Y el comandante se monta. Dice, yo lo voy a hacer manual. Y se monta ahí en el Yo creo que torpedo. eso es una imagen Hasta los Simpsons se Ajá, burlan esa de es una eso. imagen bien, sí, ya, esa es una Está Homero imagen, con un sombrero de vaquero. ajá, de cowboy, riding Sí, el misil, sí, sí. Siempre me acuerdo de eso, de ese sí, sí. episodio de Los Simpsons y de esa parte de esa película. Commander Kong se monta en la bomba y lo suelta manualmente. Ah, ah, Por el tamaño y la forma, y que es una forma muy normal, ¿verdad? En los dugongos, los animales marinos, ¿verdad? Esta forma que se llama como fusiforme, es como ah, ¿no te acuerdas cómo se llamaba? ¿Commander qué? Commander Kong Kong. Es que, Míralo, siempre me hace pensar. Mayor Kong era, Mayor Kong. Mayor Kong. Era Eso es casi lo que lo siempre mismo. yo veo un manatí, digo, es ilegal montarse encima de los Ah, manatíes. no, esto no es lo que quería ver. Chapa, oye, ya, yo no sé si tocarlo es legal o no. Hopefully, No, se supone que no. se supone que no. Pues no voy a decir lo que iba a decir. Se supone que no se le acerque. Si ellos se te acercan, pues está bien. No, mano, es que Pero ellos se te acercan, ellos te pasan al lado, porque y ellos son sí, chilling, ellos no te hacen nada. casi quieren un belly rub, Ajá, exacto, como gato. exacto. No, de verdad, literal. Ellos, porque yo voy a kayakear mucho al río y a veces voy a la playa y en los dos, ¿sabes? Tanto en la playa como en el río, usualmente en el río hay más. Sí, sí. Porque donde el agua está más fría, cuando es más fría yo los veo más. Y mano, pero ellos pasan y mi kayak es un kayak doble, con mi esposa y el manatí, hay unos normal, pero hay unos que a veces el manatí es del tamaño más grande que mi Sí, kayak, miren como, tiene una ¿sabes? medida hasta como 12 pies. Mano, y son como el misil que tú dijiste, es que son bien Sí, gorditos, bien redonditos. sí, son big bone, son big Sí, bone. sí, mano. De verdad que sí, de verdad que sí. Nos fuimos bien por la tangente, pero es que es bien bonito hablar de los dugongos. Sí. Pues anyway, vamos a Sí, virar los para... dugongos, pues, para el contexto, tenemos manatí en la región del Atlántico y el Caribe, pero eso empezó, los manatíes en el mar Caribe, en el Océano Atlántico, eso no fue hasta hace como 3 millones de años atrás. Previo a eso, había un montón de especies de dugongos que vivían en la región del Caribe y del Atlántico. Entonces, una vez se extinguen los dugongos, los manatíes que ya estaban en las Américas, pero en los cuerpos de agua de Sudamérica, una vez se extingue esa competencia marina que presentaban los dugongos, los manatíes expanden su distribución, ¿verdad? Reinvaden los cuerpos marinos desde las aguas dulces, Y eso desde los sería, ríos amazónicos. eso sería porque se llevaban mal, como que, ¿sabes? Como territoriales o algo, o no se sabe por qué no, Competencia es lo que pensamos, ¿verdad? porque son bien parecidos, como que Sí, alguien sí, que no sí, es está el mismo. entrenado, Se yo no puedo alimentan, diferenciar. se alimentan de formas muy parecidas, tienen dietas muy similares. Y hace como 17 millones de años atrás, 17 millones de años atrás, que aparecen los primeros manatíes en las Américas, pero aparecen ya en cuerpos de agua dulce en Sudamérica. Como que se evolucionaron ahí, mientras que los dugongos estaban en el océano justo al norte, ¿verdad? Ahí en el Caribe, en el Cerquita. Atlántico.
Entonces no, como que no había mucha solapación, ¿verdad? Como que estaban en la misma región, pero no en las mismas aguas. Pero una vez el otro se extingue, hay lo que llamamos como un species turnover. Básicamente se extingue una especie y es reemplazada por otra que hace casi lo mismo. Casi lo mismo. Sí. Interesante, eso está bien interesante, ¿verdad? Como que me parece como que hasta, no sé, es raro, como que qué casualidad que una especie que es completamente parecida, súper parecida, no sé cuáles serán las diferencias, porque incluso si los ves en fotos, si yo te enseño, bueno, como los vimos ahora. Son grises y hocicones, con ojos chiquitos. Esa es la diferencia de uno y otro. No, que son iguales. Exacto, por eso, porque yo le veo la grises, misma trompita esa, el mismo hocicones. hocico. Bueno, la forma de la cola es diferente, el tamaño de los hocicos es diferente y los dientes son muy diferentes. Pero los dientes son diferentes desde el punto de vista de la morfología, pero la funcionalidad es la misma. Están ahí rompiendo pastos marinos para consumir. Ok. Triturando pastos marinos. Sí, porque literalmente a un científico no, ¿verdad? Una persona no preparada, yo veo una foto de un dugongo y me dice, mira, esos manatí que te tiré fotos, y como, mira, no, eso ya hace 17 millones de años se desaparecieron. Sí, sí. Pero, mano, ya que estamos metidos en el mar, tú acabas de soltar un paper que creo que lo hiciste con un equipo en Honduras, si no me equivoco. No, en Perú, en Perú. en Perú, en Suiza. Ok. Y tiene que ver con cómo salir, cuál era la dieta favorita de ciertos tiburones o varios tiburones, no solo uno. Sí. Y me parece un poco interesante porque, por ejemplo, un sperm whale, yo pienso que es un animal bastante grande. Hay unas ballenas que no son tan grandes, pero como un tiburón termina dándole pasta y queso a un animal tan grande. Bueno, en los cachalotes, ¿verdad? Los sperm whales que nosotros conocemos actualmente, hay tres especies. Está el cachalote pigmeo, el cachalote enano, que son chiquitos, como sugiere el nombre, y está el cachalote. El cachalote, pues el cráneo de un cachalote es mínimo del ancho de espacio que tengo aquí en mi oficina. Y en tamaño miden como un cachalote adulto, mide como 53, 54 pies de largo. Wow. Son enormes. Gigantesco, Y es ¿no? más difícil que algo se coma que se coma un cachalote de estos. Pero no siempre fue así. En el pasado, aunque sí había una especie de cachalote relativamente igual de grande que la actual, que era una especie que se llama Leviatán melvillei, casi todas las otras especies de cachalote eran más pequeñas. Y había muchas especies diferentes de cachalotes pigmeos y enanos que forman su propia familia taxonómica. Especialmente hace como 9, 7 millones de años atrás en la costa del Pacífico de Sudamérica, en Perú y muy probablemente Chile. Había un montón de especies de estos cachalotes chiquitos que no eran muy diferentes, no eran muy diferentes en la morfología general de los cachalotes, ¿verdad? Los cachalotes se caracterizan, pues si buscas una foto de un cachalote, tienen unos cráneos, unas cabezas que son como bien grandes, parecen un rectángulo gigante. Okay. Sí, Wow, sí. Pero, exacto, eso igual siguen siendo sperm whales, anyway. sí. Entonces, los cachalotes, los normales, y incluso muchas de las especies extintas no eran muy diferentes a esto, ¿eh? Entonces, tú ves ese cráneo así que está, esa cabeza que está bien grandota, porque ves dónde está el ojito, Sí, ves bien la para atrás. mandíbula, y ves toda esta nariz enorme, gigante. Mucho de ese espacio, más de la mitad de ese espacio, es tejido blando. Y este tejido blando son estructuras que utilizan los cachalotes para el biosonar o de colocación. Tiene una parte que se llama el melón,
y otra parte que se llama el órgano de Spermaceti, que es lo que le da el nombre. Ok. Porque tiene tiene una textura como de cera de vela. Oh, wow, really? Wow. De vela. Por eso el nombre. Hasta se utilizaba, ¿verdad? Se utilizaba como para quemar, ¿verdad? Como, Porque tenía probablemente contenido de grasa, I guess. tiene un altísimo contenido de grasa. Entonces, estas estructuras son básicamente son masas llenas de fibra, lípido, o sea, comida Pues eso es un montón de altamente alimentos. nutritiva, Ajá, un montón de clara alimentos. y blandita. Hay una parte en los cachalotes enanos y pigmeos, hay una parte central en una de estas estructuras que tiene la consistencia de mantequilla a temperatura ambiente. Oh, wow. Temperatura ambiente, quizás no de Puerto Rico, porque sería un poco muy blandita, pero quizás quizás en invierno en Puerto Rico. Pero es una textura súper blandita. Sí, sí, que básicamente esta gente lo que estaba Eso. era Ajá. básicamente, Tiene el órgano de Spermaceti. déjame ver. Sí, básicamente quiere decir que los tiburones son tan inteligentes que es como cuando nosotros compramos un aguacatito que decimos, ay María, este aguacate está bien bueno, está... Sí. eh, estoy tratando de... Aquí está, al fin conseguí la foto más o menos. Sí, ¿ves? Entonces tiene la parte que se llama el junk. En el cachalote pigmeo lo que no tiene un junk, pero tiene una estructura que se llama el melón, que tienen los otros delfines, y el órgano es Spermaceti. Entonces el cráneo tiene toda esta forma, es como un bowl. Esto, sí, Está literalmente. fácil, mira. Este es un cráneo de un cachalote enano. Déjame salirme para que la gente lo vea. Mira. Ahí está. Ok, Sí, que este es el para cráneo colmo está de un cachalote servido. enano. Sí, que para Aquí colmo. están los ojos, la órbita aquí. Esta es la nariz. Y todo esto aquí es donde está esa estructura blanda, aquí encima del hocico. Y esas estructuras son tan grandes que la cabeza con la estructura blanda sería así, tendría más o menos como así. Se extiende Exacto, en más ese. allá del hueso. Entonces forma como este rectángulo, la cabeza es como un rectángulo enorme, pero es porque tiene todas estas estructuras complejas para colocación. Tiene estructuras que el órgano de Spermaceti en estos animales más chiquito, va como en esta parte y tiene una lengüita que se mete acá. Ok. Esta fosa nasal, ¿verdad? Esta fosa nasal está tapada en vida. Todos respiran por este lado. Ok. Cuando tú ves una foto de un cachalote, enano, pigmeo, un cachalote, la nariz el orificio nasal está hacia un lado, no está en el centro. Pero es porque pues nada más respiran por un lado. Oh, qué brutal. Sí, sí, sí. Sí, es como si toda la vida tuvieran este sinusitis. Exacto. Pero no, es increíble. Yo Wow. hace 3 meses atrás disecté un cachalote pigmeo. Bueno, llegó un cachalote pigmeo porque somos parte de la red de varamiento y yo le dije a los colegas, voy a disectar la cabeza, porque quería ver cómo se conectaban todas esas estructuras complejas, un complejo de estructuras con músculos. Entonces los músculos salen de estas crestas, ¿verdad? Estas crestas que están sobre las órbitas, los músculos amarran, ¿verdad? Como que mantienen firmes estas estructuras blandas que están en el centro, ¿verdad? Y si tú eres un tiburón y tienes un animal que está muerto o que está vivo y más chiquito que tú y tiene todas estas estructuras que para un tiburón debe ser deliciosa, pues preferiblemente lo vas a atacar ahí, o si lo encuentras muerto te lo vas a empezar a comer por ahí, que por las costillas, ¿verdad? Porque las costillas hay tripas, pero tienes un montón de huesos en el medio. Ajá. Y esto es proteína garantizada. Sí, eso es alimento brutal. Ajá. Y entonces en el trabajo que hicimos, estudiamos un montón de cráneos de diferentes especies de cachalotes pigmeos fósiles, de esta formación
que se llama la Formación Pisco en Perú. Y habíamos notado que casi todos tenían un montón de marcas. Como En línea. esta parte del hocico, por aquí, cerca de la parte superior de la órbita, todo relacionado a las áreas donde están estas estructuras. Y eso nos llevó, incluso los cachalotes, los grandes, el Leviatán tenía marcas de mordida. Y eso nos llevó a hacer esta interpretación, porque pues, si vemos algunas de esas marcas, si las ves de cerca, sí puedes ver que fue por diferentes especies de tiburones, ¿verdad? Hay tiburones como megalodón, que tienen muchas serraciones, y cuando cortan, esas serraciones dejan una marca muy particular. Entonces machamos el tamaño del corte, el tamaño de las serraciones, y podemos inferir, mira, aquí comí un megalodón. Exacto, exacto, Y hay exacto. otras marcas que son más pequeñas y son rectas, sin indentaciones. Entonces, esto tiene que haber sido algo como un maco, que no tiene serraciones, o alguna otra especie de tiburón. Voy a buscar porque quiero que la gente vea las fotos, pues yo compartí de eso. Yo compartí tu post, lo voy a poner aquí para que lo explique a sí mismo. Déjame share screen, porque está súper interesante. Me parece interesante que también está hablando del megalodón, que ahora mismo se entiende que no existen. O sea Sí, no, que... sí, ya se extinguió, está extinto Ajá. hace casi 3 millones de años. Para los que no saben qué es un megalodón, es un tiburón que era ridículamente gigante. Y yo creo que en casi todos los museos tienen la clásica boca, ¿verdad? De la dentadura que Sí. yo mido 6'2" y yo quepo de pie, literalmente de pie, de la parte de abajo arriba. O sea, él no me tiene que comer de lado. Literalmente él puede abrir la boca y comerme desde los pies a la cabeza de un mordisco. Así de gigante Sí. eran este animal. Sí, era ridículamente grande. Aquí se ve como, ¿verdad? Como lo muerde por el lado, pero en la foto anterior podemos verlo, ¿verdad? Que un modelo que hizo un muchacho. Sí, Jaime Brand es súper talentoso, Jaime. Exacto, y pues Ya se nos ha puede ilustrado ver. varias cosas. Los que lo están viendo en YouTube, si no, anyway, vayan a mi Twitter, que yo compartí la información de Jorge. Yo la retuiteé, pero pueden ver, ¿verdad? Como los rasgazos sobre la parte de arriba de la nariz ¿verdad? De esta sperm whale. Pero está súper brutal eso. Pues entonces, ven acá. Se dieron cuenta, ¿verdad? De que estos cráneos tenían una rasgadura y tenían, ¿verdad? Como contra ese cráneo, ese hueso, tiene laceraciones. ¿Cómo ustedes saben que son laceraciones de tiburones? ¿Sabe? Digo, los tiburones son bastante particular sus dientes. Eso no es, a lo mejor no sería tan difícil, pero ¿cómo saben que no era otro depredador que mascó varias veces, hizo más de una laceración? Dentro de todos los posibles depredadores que podían haber ahí, o carroñeros, ¿verdad? Si había estado muerto, por proceso de eliminación, llegamos a la conclusión que eran tiburones por la forma como estaban las marcas. Y las más fáciles de descifrar eran las que eran un corte que tenían marcas de serración. Me dice, ok, esto fue algo como un megalodón o incluso hasta parientes del tiburón gran blanco que ya existían para ese tiempo, que tienen dientes con serraciones. Los otros que son más, quizás cortes más lisos, pues eso por el patrón, ¿verdad? Porque tenemos varios como uno detrás del otro. No hay otro tipo de animal que podría ser que conozcamos, que haya vivido en la costa de Perú durante ese tiempo, que pudiera haber dejado ese tipo de marca. Porque ahí había otros posibles, quizás, animales que quizás se aprovecharían de algo así, quizás algún tipo de una especie de foca. No sé si, no creo que los delfines hubieran hecho eso tampoco. Entonces, por lo más probable, basado en lo que conocemos en el momento de depredadores marinos que habían ahí y en toda la evidencia que tenemos de las marcas, pues la conclusión más
obvia es tiburones. Sí, de las clases de especies que pueden tener esa sección de dientes de la forma que las tienen, sí, así hace mucho sentido. Sí, que no es lo mismo como, por ejemplo, tú puedes poner, para que la gente tenga idea, como que tú puedes poner a una tortuga o varios tipos de tortuga a morder una hoja y todas las especies la mordida es completamente diferente. Sí. Y los tiburones pues tienen ¿verdad? Algo especial en la forma Sí, la forma de diente, cómo están que organizados los dientes dentro de la boca. De la boca. Uh-huh. Y por la forma como se alimenta también, pues, sería muy inusual que fueran marcas, por ejemplo, de un delfín o una foca. Sería muy inusual. Sí. Algo que me gusta mucho es que, siempre se ha hablado del megalodón, pero muchas personas lo hablaban como que es medio mítico, como que es más película, más etcétera. Y yo he ido al Museo de Ciencia Natural y tú puedes ver el canto de fósil de la boca del tiburón, ¿sabes? Que es gigante. Pero ¿hace cuánto? Porque ahora yo estoy pensando como que estos animales literalmente existían monstruos gigantescos en nuestros mares, que es el 70% del planeta. Y mi pregunta es como que, ¿sabes? Estos tiburones murieron hace años antes que los humanos existieran, o ya había navegación cuando todavía podían. No, fue mucho antes, fue millones de años atrás. Sí, Como porque... como 3.6 millones de años atrás, más o menos. Pues podría ser que los humanos sí existían, a lo mejor no tenían barcos porque Lucy. Lucy es 4.2, Lucy es Lucy. 4.2 millones, si no me equivoco. Sí, Lucy o algún Australopithecus sí andaban por África, Sí, pero no quizás por éramos otras partes del inteligentes. mundo, pero no Sí, pero navegando los océanos. no, eso lo que lleva son miles de años nada más. Eso no lleva ni 1 millón de años, para que lo sepan. Nosotros somos unos bebés, y menos en este lado del mundo. Acá no había nada. No había nada entre comillas, a lo mejor algún otro tipo de indígena, pero todos sabemos que la vida empezó allá en África. Y no llevamos tanto tiempo de que nos movimos para acá y creamos una sociedad y whatever. Mano, qué interesante. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Verdad? ¿Qué nos revela esto que traiga, ¿verdad?, luz o que haya cambiado? Si cambió algo de la manera en que vemos la vida o de la manera en que vemos este tipo de investigación. Sí, pues primero es que hoy día nada más existen 3 especies de cachalotes. Y nada más en esta formación había Leviatán, los Acrophyces del Cafocogia, Coclari, Totafe, Cogia de Anonure. Eran como 9, mínimo como 9 especies de cachalotes. Wow. Grandes y pequeños, especialmente del grupo que incluye los cachalotes enanos y pigmeos, había todo como una radiación de especies. Nada más con mi, ¿verdad? Y este paper es parte de una colaboración que llevo haciendo ya con el primer autor, que es estudiante, se llama Aldo Benítez. Yo hice un viaje a Perú en 2016 y ahí empezamos como a hablar de los cachalotes pigmeos y estamos viendo las colecciones y como que desde ese viaje surgieron este y otros proyectos, ¿verdad? Ya en el año pasado describimos una especie relacionada, especie extinta relacionada a las especies modernas de cachalote pigmeo y enana. Y el año previo a eso describimos una especie también relacionada a ese grupo, pero un género extinto. Entonces ya este es nuestro tercer paper sobre los cachalotes peruanos. Wow. El grupo, más bien el grupo de los cachalotes pigmeos y enanos de la costa del Pacífico, el Pacífico Sur. ¿Dónde más se pueden conseguir cachalotes? ¿Sabes? ¿Sabes que hablamos por ejemplo, los dodongos, que eran más del área del mar, Sí. y los otros eran más de río?
Los cachalotes están por todo el mundo, En las todo especies el mundo. modernas. Okay. Sí. Como fósiles son muy raros y de hecho el mejor lugar o el lugar con la mayor cantidad de fósiles de cachalotes es Perú, por el tipo de depósitos que hay. Esta formación, la formación Pisco y otras formaciones son muy extensas y son muy ricas en fósiles de animales Wow. marinos. Wow. Y no me cabe duda que al sur, en Chile, en el norte de Chile, hay depósitos muy similares, de edad similar, que si todo fuera un mismo país continuo, lo llamaríamos todo Pisco, formación Pisco, formación Bahía Inglesa, que es el nombre que se le da a la formación en Chile, En Chile. porque el tipo de ambiente de posicionar, tipos de fósiles que se encuentran son los mismos. O sea, tienen nombres diferentes porque son países diferentes, Ajá. básicamente. Wow, so básicamente toda esa costa era bien rica en este Sí, tipo de cachalotes que ya no existe. que Los ya no existe. cachalotes que hoy en día sí existen, se pueden encontrar en todo el mundo, pero tú crees que, ¿verdad? Ese lado, ¿verdad? Pacífico es más abundante por alguna razón o fue más abundante por alguna razón. Nosotros pensamos por el tipo de ambiente que representaba, o el tipo de ambiente donde se depositó la formación Pisco. Donde sabemos, habían varias como bahías pequeñas que tenían islitas, entonces tenían aguas relativamente llanas, con alto contenido de nutrientes, con alto contenido de biodiversidad. Era casi el lugar perfecto si eras un animal marino. Y se han descubierto cientos de fósiles muy interesantes que han ayudado a entender mejor la historia evolutiva de muchos grupos. Ajá, ajá. No solo de los cachalotes y los cachalotes pigmeos, sino también de las focas, de las ballenas de pico, de las marsopas. Había perezosos acuáticos. ¿Cómo es? Para, que habían perezosos acuáticos, Sí, sí, como los que están en los árboles. sí. Había un Ah, grupo espérate, Jorge, yo tengo que buscar esto. ¿Sabes? Cada vez que tú apareces aquí, yo tengo que googlear como 10.000 cosas. Porque hay que buscar Thalassognos. Sognos, con Z. Ajá. Thalassocnus. Espérame, en algún momento la cagué. Repítelo de nuevo. Te lo paso por aquí, te lo paso por... Pues dale. Mano, es que me vuela la cabeza porque a mí, ¿verdad? Yo tengo. Ah, mira, sí lo tenía bien. Mira, Y y busca otro también. Mano, es que me vuela la cabeza. Thalassocnus es perezoso acuático. Entonces, la hipótesis es Oh, ya, wow. Yo que lo vi también, loco. Yo lo vi allí en el museo. En varios museos. Ah, mira, diantre, es que se parece sí un perezoso, es pero perezoso. Tiene todas wow. las características. Tiene un esqueleto de perezoso, solo El que pelaje, la se uña. adaptaron a una vida marina. Y Wow. a lo largo de la especie más vieja a la especie más joven, que es como de 4 millones de años, Ah, diantre, hay, no la había hay cambios en compartido. el cráneo que sugieren, ¿verdad?, que se está alimentando de vegetación marina. Sí, porque eso es lo interesante, esto es lo brutal de cuando tú encuentras estos fósiles. Es que sus características, tanto de los huesos, de su tamaño, de su dentadura, de sus garras, si tienen garras o tienen dedos o tienen chapaleta o tienen chapaleta y mano, es literalmente todo tiene que ver con lo que comen. O sea, es como que Sí. usualmente la evolución tiene que ver en cuán eficiente es la manera que tú comes, ¿sabes? Incluso algo que a mí me fascina un montón es que hoy en día, y esto es un proceso evolutivo que estamos viviendo ahora mismo, cuando nosotros hablamos, ¿no? Que salimos de, ¿verdad? De los simios, etcétera. Sí, mano, eso está brutal, pero por millones de años fue la evolución. Y ahora mismo, algo que la gente puede ver evolutivamente es que ya la gran mayor parte de los niños no están naciendo con cordales, porque ya no los necesitamos, loco. Y eso es una loquera. Todavía yo no me he tenido que sacar los cordales, no han sido un problema,
pero básicamente todavía mi generación, muchos de nosotros, probablemente tú también, Jorge, de tu generación, después de cierta edad, cumplían los 15, los 18, 19 y te empezaban a molestar los cordales, los tenían que sacar porque no te cabían en la boca. Pero es porque Sí. nuestro cráneo ha A evolucionado. los 32 años me lo sacaron. Ajá, ajá, y duele bastante. Pero si te fijas, es porque ya la boca, nuestro cráneo ha evolucionado. No teníamos esa boca grande, esa quijada ancha que tenían nuestros antepasados y los simios y los Homo erectus. Y, ¿sabes? Y si tú vas al museo, tú ves toda la colección, ¿verdad? De los diferentes homos y hasta que llega la Homo sapiens y tú puedes ver éramos casi idénticos. La verdad es que las proporciones de las cosas han cambiado o se han Sí. cerrado más, se han extendido cráneos, ¿sabes? Y es obvio la evolución. Y eso es lo que a mí me parece interesante, que incluso con este descubrimiento, probablemente ya ustedes mismos se preguntaron eso, pero para mí el hecho de que, wow, y si no es solo que había 9 especies, ¿verdad? De este tipo de ballena, sino que a lo mejor es que aquellas eran especies viejas que evolucionaron, como todavía nosotros vemos que existen simios, y fue una evolución. A lo mejor no es que se murieron o desaparecieron, es que evolucionaron y ahora ya no vemos a aquel Homo erectus o a aquel Homo floral o a aquel, tú sabes, ¿cómo ustedes pueden saber como que, no, es que literalmente, ¿verdad? Se extinguieron 6 de las 9 o mentira, 5 de las 9 y solamente quedan 3. ¿Y cómo ustedes saben que se extinguieron y no que evolucionaron? Digo, un tipo de extinción, pero Sí. no es que evolucionaron y ya y siguen siendo las mismas 3, pero... Sí. Pues para eso usualmente pues, nos dejamos llevar por los análisis que hacemos, ¿verdad? Y hacemos unos análisis filogenéticos, ¿verdad? Que nos ayuda a entender cómo se relacionan las diferentes especies, cómo se relacionan las diferentes especies entre ellas. Y en mi caso, ¿verdad? Muchas de la personas que trabajan con organismos que están vivos, utilizan ADN o hacen pruebas moleculares para tener una idea de estas relaciones. Nosotros no podemos hacer eso porque estos animales ya han muerto millones de años. Ajá. Así que basamos todo este tipo de hipótesis de cómo se relacionaban utilizando características del esqueleto, ¿verdad? Y nosotros pues hacemos como unas listas de diferentes características de los huesos y las diferentes formas en cómo los ven diferentes especies. Okay. Y hacemos básicamente una lista que tiene, no sé, el hueso nasal. Esa es una característica. Entonces, ese es lo que llamaríamos un carácter. Y dentro de ese carácter hay, es una cosa bizarrísima que estás enseñando ahora. Mala mía, no quería distraerte, pero era para que lo hablaras después que me lo habías puesto. Pero ajá, Sí, las fosas nasales, por ejemplo, el hueso nasal, ¿verdad? Que es un hueso que tienen casi todos los delfines, tienen hueso nasal, o todos los animales, casi todos. Entonces, vamos a ver, la condición, por decir así, primitiva, es que tenga 2 huesos nasales. Bueno, empezamos ya en los cachalotes, nada más tiene un hueso nasal. Entonces, ese carácter de hueso nasal tiene el estado, lo que llamaríamos el estado 0, que es que tenga 2, el estado 1, que nada más tenga un hueso nasal, y el estado 2, que sería que no tiene ningún hueso nasal, que es lo que pasa en los cachalotes pigmeos. Entonces, comparando con las cosas más primitivas, los cachalotes pigmeos son más avanzados evolutivamente porque perdieron esos huesos por la reorganización del cráneo. Y así hacemos hay listas de caracteres que son ahí. Estoy trabajando con una que tiene 335 caracteres diferentes, wow, de diferentes partes, no solo del cráneo, mandíbula, dientes, esqueleto. Tiene también, como incluimos en estos análisis especies que están vivas, pues también tenemos caracteres del cuerpo, ¿verdad? Si tiene aleta dorsal o no, si tiene barba, en el caso de ballenas barbadas. Y pues, si no sabes o si no tienes el fósil, o si no sabes, pues vamos construyendo como una matriz, que son un montón de 1, 0, 2, diferentes números,
¿verdad? Y toda esta matriz numérica la analizamos a través de unos programas que utilizan unos algoritmos específicos y tratan de relacionar las especies entre sí mediante, idealmente, las especies se relacionan, no sé, la especie con la menor cantidad de pasos evolutivos, ¿verdad? Cada vez que cambias de 2 huesos nasales a un hueso nasal, eso es un paso. O si pasas de 2 huesos a ninguno, son 2 pasos. Y así más o menos, ¿verdad? En toda esta lista. Claro, desde un punto de vista muy lineal, que la evolución no funciona de forma lineal, ¿verdad? La evolución es random. Súper random. Pues aún así el algoritmo busca la menor cantidad de cambios evolutivos que te ayudan a encajar, ¿verdad? Cómo se relaciona una especie con otra. Libre de cualquier idea que nosotros podamos tener de cómo se relaciona, ¿verdad? Pues nosotros pues, somos humanos y podemos decir, mira, esto se parece a tal cosa por encimita, pero cuando te pones a ver los detalles, pero analizas desde, ¿verdad? Este tipo de programas o modelos, pues puede que tus resultados sean diferentes y es una hipótesis, es la hipótesis con la que va. Y utilizando esos resultados es que nosotros podemos decir, ok, mira, esta especie es la especie extinta más cercana a las especies modernas. Ok. En algún momento esta cosa está extinta, pero comparte un ancestro común con las especies modernas y es su pariente más cercano. Y eso podemos decir, pues mira, posiblemente esto pertenece al mismo género. Por ejemplo, el género de los cachalotes pigmeos y enanos se llama Kogia. Y nosotros descubrimos un Kogia de hace 7 millones de años atrás en Perú. Pusimos Kogia danomura y es el Kogia más antiguo, es como el ancestro más directo, uno de los ancestros más directos de los cachalotes pigmeos y enanos que existen hoy día. Y así sucesivamente. Hay otro grupo, hay otro género relacionado que se llama Escafocogia y otro que se llama Platicogia. Y esos están completamente extintos porque llegan hasta un punto y no están directamente relacionados con algo que existe hoy día. Si no encuentra ese animal de hoy en día que diga, pues mira, él tenía estos elementos, pero este perdió, como dijiste, uno de los huesos nasales, como que no, no lo encontramos por ningún lado, no se compara con ningún otro. Sí, y así pasa con la evolución. Hay muchos como, digamos, como dead ends, o experimentos evolutivos como los perezosos marinos. No hay perezosos marinos, ¿verdad? Hoy día, pero en ese momento, en ese lugar, se dieron las condiciones ideales para que un perezoso, que normalmente son animales terrestres, completamente terrestres, y bien lento, se adaptara como a una vida marina. ¿Ah? Perdón, mala mía, sino lo que dijiste, perdón, repite lo último que dijiste, porque te interrumpí como zángano que sé. No, pues lo que estaba diciendo es que algo como, ¿verdad? Hoy día tenemos perezosos, pero pues en el pasado existían estos perezosos acuáticos, pero básicamente fue un experimento evolutivo que funcionó en un momento en la historia de la vida en el planeta, en un lugar muy específico, en las costas de Chile y Perú. Se dieron las condiciones ideales para que una especie que normalmente es un grupo terrestre evolucionara adaptaciones para alimentarse en el océano o más en unas zonas más costeras. Y maybe no será, maybe al revés, ¿sabes? Que la teoría original era que las cosas salieron del agua y evolucionaron. Sí, ya los perezosos existían millones de años atrás. Okay. Eso sí. Era, qué bueno que pregunté. Hay perezosos de hace poco más de como 30 millones de años atrás. Oh, wow, qué brutal. Incluso en Puerto Rico. Wow, ¿en serio? ¿En Puerto Rico, perezosos? Sí. El perezoso más antiguo del Caribe es parte de un huesito de una pierna que se encontró en Yauco.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal! Tú ves, mano. Es que cada vez que uno habla contigo estás volando la cabeza. ¡Wow! Es que yo ni puedo creer, igual que la otra vez que hablamos, que tú me dijiste que habían piedras en Puerto Rico en ciertas áreas que esas piedras tenían más de millones de años, una cosa Hay un ridícula. montón con millones de años, pero hay unas que tienen como 188 millones de años en Lajas, ¡Wow! Loco, es que esto está que se brutal. originaron en el Pacífico. Loco, ponte a pensar, 188 millones de años. O sea que estas piedras doblan y casi triplican el tiempo que los dinosaurios se extinguieron. ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! Loco, wow, porque los dinosaurios están 6,5 a 6,6 66, ¿sí? millones y, Serían, y sí, estas piedras en 1,80, casi el doble, casi triple. ajá. ¡Wow! ¡Qué loco! Mano, wow, es que uno aprende tanto contigo siempre. Esto está del cara. Mano, es que ni sabía que eran perezosos, acuáticos. Es que para mí, cuando tú piensas en perezosos, que por eso se llaman perezosos, es porque son lentos. Y yo pienso como que para tú estar en el agua, no puedes, sabes, como que, No, pero son buenísimos nadando. Incluso las wow, especies actuales nadan ¿en bastante serio? bien. Mira para allá, yo no sabía nada de esto, Jorge, pero Sí, busca santo videos de Dios. slot swimming y vas a encontrar Pero ¿y por qué entonces son tan lentos afuera? su metabolismo es lento y no siempre han sido arbóreos y no, yo creo que no siempre han sido lentos. Había perezosos gigantes que eran completamente terrestres. Ah, espérate. Ah, yo creo que Eh, yo vi uno Tienes que haberlo también. visto porque en Florida había. Sí, sí, ese lo he visto, lo he visto. Y lo vi también en los museos también, pero que eran Eh, gigantes, de verdad. sí, eran enormes, eran, no sé, más grandes con un oso pardo. Sí, 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 sí. E Era incluso como, tenían una forma más o menos así de oso, pero aquí lo tengo porque tienen uno en el museo también, en DC, tienen uno que está sí, grande de vicio. sí, ¿Sabes? Pero sí. está grande, ¿sabes? Y este el esqueleto entero, yo creo que yo tengo fotos, Corillo, si puedo la subo o se la pongo en el título de este episodio. Déjame enseñarte aquí, Jorge, míralo aquí. Ah, déjame quitar todos estos pop-ups y estas cosas. Míralo, ahí está. Déjame Sí, mirar para atrás para todas las fotos, ¿ves? Que sí. parecían literalmente osos, Sí, pero eran terrestres. uno como este que está aquí es el que tienen allá en el museo. Uno como este. Sí, Y tan grandes, de verdad. Sí, sí, ese los vi. Están brutal, están brutal. sí, Wow, mano. estaban muy interesantes. Wow, mano. Tú me has volado la cabeza. Uy, Jorge, qué cosa más brutal. Estoy tratando de no hablar malo, pero esto está en cabrón. Es que es verdad, es que lo merita, lo merita. Mano, está muy brutal, está muy brutal. Y mira, una pregunta, bendito, no te quiero tener aquí 3 horas, No, no te preocupes. pero eh, porque me parece curioso que cuando vemos las fotos, ¿verdad? De estos cachalotes, tienen, es como si, imagínense en corillo que mi cabeza, así de este tamaño, pero que todo mi cerebro, que no tiene más hueso entre medio, me llega como a 2 pies de distancia. Tiene que haber un tejido Ah, muscular pero no súper no es sólido. cerebro, no es cerebro. O sea, el cerebro está en la No, no, cabeza. esa, perdón. Es el tejido ese Sí, comestible que por eso le dicen sperm, porque es como si sí. fuera una mantequilla. El órgano de spermaceti. Exacto, ahí está. Repítelo de nuevo. Órgano de spermaceti De y spermaceti, por eso. melón son dos estructuras. Espermaceti, que por Sí, eso se le y llama tiene sperm whales. sí, y entonces el músculo y el tejido conectivo que está alrededor es súper duro. Sí, eso es lo Cuando, que decía, como que tiene que ser ese músculo y eso para sostener eso, porque es heavy. Eso es sí, heavy, mano. sí, disectar el que disecté hace una semana, hace unos meses atrás, sí, me gasté un montón de navajas porque se embotaban y los cuchillos se embotaban muy rápido cuando estaba disectando esa parte con el tejido conectivo alrededor, ¿verdad? Ujú, Que encapsula esta estructura. ujú. A cada rato estaba yo así, Sí, amolando sí, el amolando el cuchillo. cuchillo para atrás. Sí, Sí, pero para que la gente vea a lo que me refiero, mira, básicamente esta parte de acá atrás, ¿verdad? Y y si se fijan, hasta la punta del hasta, hocico. hasta aquí llega el hueso, o sea que todo Sí, esto para acá y
básicamente todo para esto arriba. aquí está lleno Sí, también, ¿sabe? Es grande, es súper grande, es un aparato, mano, es como que, wow, todo ese peso lo aguanta ahí, so, definitivamente, esa era mi otra pregunta, como que tiene que tener una estructura, ¿verdad? De músculo y un tejido sólido, porque, sí, y más debajo del agua, alguien que es tan grande, pienso que sería un poco wobbly, y es como, sí, no, ¿verdad? pero está bien, Tight. te digo, de verdad, gasté un montón de navajas desechables de disección y el cuchillo a cada rato, o sea, cortaba un poco y volvía otra vez a afilar el cuchillo. Wow, mano. Cortaba un poco. Eso fue lo más que me tardó. El órgano el melón y el órgano del spermaceti, eso es como mantequilla. Pero, pero el tejido y el músculo alrededor, ¿verdad? Que lo protege y en ocasiones le ayuda a dar forma, porque estas estructuras las utilizan los cachalotes cuando hacen colocación y sirven como un amplificador. Entonces el sonido lo emiten en unas estructuras cerca de los orificios nasales internos. Hay una estructura que se llama los monkey lips, que literal parece una boca de mono, unos Ujú. labios. No tienen cuerdas vocales. Los ruidos y los sonidos que utilizan para colocación los producen en una estructura aparte. O sea, Mm. si te pones, los delfines hacen lo mismo. Es puramente bizarro. Y el sonido se produce, el espermaceti está aquí, por aquí está lo que se llama el vocal cap con el órgano, con los monkey lips. Entonces el sonido se produce aquí y pasa a través de estas estructuras, ¿verdad? Hacia el exterior, ¿verdad? Y esas ondas de sonido, ¿verdad? Se transmiten de acá, que se producen aire pasando a través de estos labios, Ujú. pasa por este medio que es semilíquido, ¿verdad? Es líquido, es muy No, espeso. lípido, rico en lípido, al exterior, ¿verdad? Que es agua. Mm. Choca con algo, ese sonido rebota y después, la forma como ellos lo escuchan, ¿verdad? Estas son las mandíbulas. La forma, ellos no tienen orejas como nosotros. La forma que como ellos reciben esos sonidos es mediante este huesito de la mandíbula, la parte de atrás de la mandíbula, que es súper delgado. Mira, te voy a enseñar. En los que están escuchando van a tener que ver el video si no se quieren perder esta parte, estas cosas interesantes. Mira, Yo voy a poner. mira, Sí, se puede la luz a es casi través. transparente, se pasa la luz. Es como Entonces, un el hueso cartílago. en la parte posterior de la mandíbula, la parte que queda más cerca de los oídos, es súper finito. Entonces regresan esas ondas de sonido, ¿verdad? Y tienes que pensar que todo esto está ocurriendo mientras el animal va nadando y tiene que estar pendiente de no chocar con nada. Entonces está pasando en microsegundos. Las ondas de sonido rebotan, el sonido viene del agua, pasa por el hueso de la mandíbula, que se llama, esta parte se llama el pan bone, porque es muy delgado, que funciona como si fueran nuestros tímpanos, ¿verdad? Entonces como que tiembla un poquito y del agua pasa al hueso y del hueso en la parte interna de la mandíbula, en esta parte aquí, hay un pad de grasa, ¿verdad? Entonces vuelve a pasar por una estructura rica en lípidos que está conectada, que está adyacente a los huesos del oído. Entonces los huesos del oído ahí timbran y, ¿verdad? Y sube la cadena de huesecitos del oído hasta el órgano hasta el oído, hasta el órgano de audición y el nervio auditivo y al cerebro, y se procesa y el animal dice, ¿hay comida o tengo que esquivar algo? Oh my God. Los delfines hacen lo mismo, los delfines son igual, ¿verdad? Porque hacen ecolocación. Wow, Entonces, ellos hacen loco. todo esto sin, ¿verdad? Y imagínate los cachalotes que cazan a grandes profundidades en la oscuridad del océano, no están viendo. Entonces todo esto es
Y la verdad es que los ojos de ellos no son muy eficientes, casi en la parte de atrás de una nariz gigante no, y hacia tampoco, los lados también. tiene ¿no? la visión de una vaca. Ajá, Casi. exacto, literal. No tienen visión de depredador. Sabes que usualmente los depredadores tienen los ojos al frente, ellos los Sí, tienen al lado y bien despegados y bien, sí, o sea, tienen una pared casi al frente sí, de su nariz. sí, es como si tuviera un ladrillo gigante al frente de tu cara ahí Sí, mano. y no te deja ver. Sí, mano. Wow, mano. Y me parece tan interesante porque es que, o sea, por evolución, por creación de lo que era, estos animales gigantescos crearon un sistema de sonar, básicamente. Y lo que me parece interesante es que utilizan algo que nosotros en física se estudia, que son las vibraciones dependiendo qué tipo de elemento pasa el Sí, sonido, mientras más sólido, más suave, dependiendo de eso, vibra más o menos. Y está interesante que lo más importante de eso es literalmente ese hueso que está básicamente debajo del oído, que tiene el tin suficiente, porque acuérdate que debajo del agua el sonido no viaja tan rápido. El agua es un medio no muy bueno, o sea que como si tú tuvieras algo que fuera demasiado sólido también, estuvieras rompiendo el agua y no escucha, o sea que crea por ejemplo, si tú quieres saber de dónde viene algo en la tierra, afuera, no en el agua, que viene algo de lejos, lo mejor es tú escuchar algo en acero, en metal, porque el metal es tan comprimido que ¿verdad? Que el sonido, ¿sabes? Se mueve súper rápido y mucho más alto. El agua no. Y sí. entonces es interesante que entonces el hecho del hueso sea tan finito hace mucho más eficiente que algo que venga que no sea tan fuerte, ¿verdad? El sonido no venga tan aumentado, sí se pueda captar por el movimiento más mínimo, ya que ese huesito. Y son sonidos que son ultrasónicos, o sea, es más Choque. allá de lo que nosotros podemos Sí, escuchar. mano. Wow, mano, qué brutal, Jorge. Esto está del coño, mano. Wow, brother, esto está brutal. Eh, no sé qué más decir, tiene algo más que añadir, porque yo estoy aquí volando cabeza, flipando, como se le diga. No, de los cachalotes no. Cachalotes más o menos cubrimos todo, ¿verdad? ¿Tú crees? Por ahora. Es que, mano, es que siempre, la otra vez hablamos también no sé cuánto tiempo y nos quedamos cortos. Hoy sé que a la que cuelgue va a decir, "Nieta, no se me olvide preguntarle esto. Eh, vamos ¿Tiene algo más que añadir? Porque yo estoy aquí flipando ya. No, bueno, Este, de lo del paper, pues no hay mucho más que discutir, pues, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y previo a llegar a este paso de poder hacer este tipo de interpretación, pues previo a esto fue que describimos unas especies nuevas de cachalotes pigmeos, eh, y todavía quedan cosas por describir, entonces que hay muchísimo trabajo. mano, qué brutal, Eh, qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Mano, Jorge, de verdad que esto ha sido como siempre un placer. Espero tenerte pronto nuevamente y no tener que claro, esperar claro. 1 año y medio para volver a grabar. Eh, Qué maravilla que para colmo el mismo Luis Herrero, saludó ahí a Luis Herrero con los Saludos. muchachos de Puestos para el Problema y que es la que hay de Cadena M. Mano, que yo grabé con él y él me mencionó, no, ¿verdad? Habló de ti y habló súper bien de ti y para colmo de momento tú tiras el paper con algo nuevo y como que, mano, mi mejor excusa para traer a Jorge nuevamente, para que me huele la cabeza como siempre lo hace. Mano, Jorge, eres una bestia, estás brutal. Tengo que sacar el tiempo para ir allá a Sí, sí, California, acá la orden. ¿sabes? De verdad que es que es ridículo. Hay tanta información que empezamos a hablar de algo y terminamos hablando de evolución, terminamos hablando de como mil cosas, hasta un poquito de física y cómo funciona el Sí. sonido. O en otro día explico lo que es el Doppler effect. Mano, brutal, brutal. Dinos dónde te pueden conseguir, dónde pueden buscar tus papers y todas esas cosas para que te manden Eh, cariño, amor y todo. Chin.
siempre se me olvida mi handle de Twitter, siempre se me olvida. Yo creo que Pero yo tenía por ahí. pueden buscar mi nombre online y va y va a encontrarme, y va a encontrar mi página donde tengo, ¿verdad?, la lista de mis papers. También tengo un blog que se llama Caribbean Paleobiology, donde de vez en cuando escribo sobre algún paper reciente, ¿verdad?, de manera diluida y traducida, tratando de dejar atrás un poco la jerga científica. Y pues, cualquier cosa, cualquier duda o pregunta que tengan sobre paleontologías, mamíferos marinos, paleo en Puerto Rico, en confianza. Mano, Me brutal. escriben y cuando yo pueda les contesto. Sí, mano, brutal, brutal. Y bueno, y si encuentran fósiles, de verdad, contacten bueno, lo mejor que pueden hacer es hablar con un experto, porque quién sabe, estás encontrando una especie nueva, algo completamente desconocido para la ciencia. Y bueno, dependiendo de la situación, a veces las personas que hacen estos descubrimientos terminan siendo autores de un trabajo científico, o nosotros le ponemos el nombre de la especie, ¿verdad?, a esa cosa nueva que se descubrió. Queda uno más o menos inmortalizado en una Inmortalizado, sí, especie sí, sí. de Sí, que si yo me encuentro algún huesito, podría yo tener el próximo nombre del agustiniano o algo así. Mano, en Twitter es a Vélez Juarbe J. Ahí Eso, está. Vélez Jorge J. Vélez Juarbe J. Jorge, qué placer, qué brutal, como siempre, mano. Gracias, igual. ¿No tiene algo que a veces yo recomiendo libros mayormente, pero algo que quieras recomendar no tiene que ver con, no tiene que ser conciencia, si es conciencia, fine. ¿Algún libro, alguna serie que estés viendo, algo que quieras recomendar? Libro, mira, un amigo mío escribió este libro, se llama Spying on Whales. Yo creo que también viene la versión en español, existe en audio, existe en Kindle, existe en hard copy. Y pues, trabaja más o menos en la misma área que yo. Mi contraparte del Smithsonian. Y hay uno de los capítulos que yo salgo porque es de una de las expediciones que hicimos, y hay varias cosas que menciona ahí de sus trabajos como paleontólogo de mamíferos marinos, y trabajando cosas muy parecidas a las que yo hago. Entonces, de verdad, yo lo recomiendo porque es una lectura chévere. Y es interesante, ¿verdad?, ver ese tipo de perspectiva, ¿verdad? Más allá de lo que escribimos, ¿verdad?, los artículos científicos que escribimos, en una perspectiva diferente, porque es una narración, ¿verdad?, en parte de como sus aventuras. Sí, más humana, más Sí. normal. Qué brutal, qué brutal. Va a tener que buscarlo, sí. Spying on Whales para todos ustedes. Si lo consiguen en español, imagino que sería espiando a las ballenas. Ligando Probablemente. ballenas, ligando. Stalking whales. Pues sí, básicamente eso. Ligando ballenas. Eso está muy bueno. Jorge, mano, pues a mí, Cori, ustedes me conocen, y los que no me conocen dieron play por primera vez. Soy Agustín Valenzuela, me buscan como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Pueden chequear mis libros en Amazon para que aprendan un poquito de física básica en Arroz con Habichuelas. Y a los que les gusta la ciencia ficción, también pueden ir ahí y buscar mi libro La Exploradora, Titán, que es, ¿verdad?, es una... de aventura, acción y extraterrestre en la luna de Saturno, Titán. Y esto es primicia. Ya mismo, como en un mes va a salir, y está un nuevo libro que se llama Historias cortas para leer en inodoro. Nice. Son un montón de historias, todas tienen que ver básicamente entre ciencia ficción, fantasía, etcétera. La gran mayoría es ciencia ficción y con ciencia de verdad. Pasan muchas cosas de la ciencia de verdad, parecen ficción, pero no lo son. Y pues son cositas así, y literalmente son muchos cuentos de 4.000 palabras por ahí, ¿sabes? Maybe 15, 16 páginas,
que pues es mejor que leerte un libro entero que tienes que dejarlo, puedes leerte un cuento y mira, ya acabé un cuento esta noche, qué chévere, y cierra el libro. Va a salir pronto y se va a llamar Historias cortas para sentarte en el inodoro. Ya estará por ahí pronto. En vez de que se lleven el celular para el inodoro, llévense el librito y pierden menos tiempo y alimentan su cerebro, así como el cerebro de la cachalotes. Para que tengan un cerebro con el del cachalote bien grande. Bueno, Corillo, ya es más grande. no molesto más. Se me cuida, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mis amigos. Se me perdió hasta dónde es que yo paro. Mira, aquí.